Ya, en una parálisis facial central solo se paraliza realmente un cuarto de la cara. O sea, tú tienes desviación de la comisura labial, pero no tienes ningún problema con los párpados. Cuando es una parálisis facial periférica, que está cortado el propio nervio facial, entonces tienes toda la mitad de la cara afectada. Por lo tanto, si el paciente intenta cerrar los ojos, se le queda un ojo abierto. Eso es lo que se llama lagoftalmos, ¿no verdad? Cuando hay lagoftalmos, es una parálisis facial periférica. Pero si está normal, si el paciente puede fruncir las cejas, si el paciente puede cerrar los ojos, entonces es una parálisis facial central. ¿Sí? O sea, la central es solo eso. La central es solo un cuarto de la cara. Solo la mitad inferior de una mitad de la cara. Eso era porque hay fibras que cruzan la rama que va. Eso es porque el núcleo del facial tiene dos partes. Una que controla la parte superior de la cara y otra que controla la parte inferior de la cara. Entonces, si ustedes tienen la cara, esta parte, la parte inferior del núcleo, controla esta parte de la cara, ¿no verdad? Esta parte controla esta parte de la cara. ¿Sí? Esta parte controla esta parte de la cara. Y esta parte controla esta parte de la cara. Hasta ahí está claro, ¿no? Bueno, pero la orden la da el cerebro. La da el cerebro, se supone que es del lado opuesto, ¿no? Se supone que es del lado opuesto, pero en realidad hay neuronas aquí, neuronas acá, en la corteza cerebral, ¿no verdad? Las que van hacia la parte inferior del núcleo son cruzadas. O sea, aquí, acá. ¿No? Las que van a la parte superior del núcleo, hay de dos tipos. Hay cruzadas y hay directas. ¿Qué significa eso? Que la parte superior del núcleo recibe fibras de ambos lados de la corteza cerebral. La parte inferior del núcleo solo recibe fibras del lado opuesto. ¿Verdad? Entonces, si se afectan las vías corticonucleares, las vías que van de la corteza al núcleo, ¿qué va a pasar? Que, miren ustedes, esta vía no va a haber, ¿no verdad? Entonces esta neurona, esta parte del núcleo va a quedar paralizada, ¿sí o no? Por lo tanto se va a paralizar esta parte de la cara. Muy bien. Acá, ¿esto va a estar paralizado? No, porque no solo recibe fibras de aquí, sino también del otro lado. ¿Y esta va a estar paralizada? No, porque no solo recibe fibras de aquí, sino también del otro lado. ¿Y esta va a estar paralizada? No, porque recibe fibras del otro lado. Entonces una parálisis central solo afecta un cuarto de la cara.
En cambio, si fuera una parálisis periférica, afectamos al nervio facial, entonces ahí sí se afecta toda la mitad de la cara, ¿verdad? ¿Ya? Además de eso, la parálisis facial central afectaría al lado opuesto y la parálisis facial periférica al mismo lado. Esa es la explicación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en la central sería una parálisis hepática, en la otra sería en la periférica flácida, o no hay diferencia. Claro. ¿Alguna otra pregunta? En su resumen dice que las convulsiones febriles aparecen cuando la temperatura alcanza sus puntos máximos, pero en el video dice que las convulsiones febriles son independientes a la elevación o no de la temperatura. ¿Cómo? O sea que no puede estar tan alta la temperatura, pueden aparecer. No. Entonces, ¿cuál es verdadero? No. Cuando la temperatura llega al punto más alto, es que se producen las convulsiones febriles simples. Ajá. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Es la explicación por la que la parálisis central puede sonreír emocionalmente. ¿Puede qué? Sonreír emocionalmente. Porque resulta que a este núcleo no solamente le llegan fibras de acá, también le llegan fibras de la formación reticular, del tallo encefálico, neuronas de la formación reticular del tallo encefálico, también van hacia el núcleo del facial. ¿Ya? Pero esto es una vía involuntaria. ¿Sí? Cuando hablamos de parálisis facial central o periférica, estamos hablando de parálisis de movimientos voluntarios. ¿Sí? O sea, no, si usted le dice cierre los ojos, no puede cerrar. Si usted le dice mueva la boca, no puede mover. Eso es porque él voluntariamente no puede hacer. ¿Ya? Pero ustedes saben que los movimientos voluntarios no son los únicos movimientos de la mímica de la cara. Hay muchos movimientos que hacemos con la cara involuntariamente. ¿Ya? Usted ve algo triste, solito se le pone la cara así, ¿no? Usted está alegre, solito sonríe. Usted le hacen una broma, solito se ríe. Aunque no es que lo hace voluntariamente, no es que dice, ay, está chistoso, voy a mostrar mi alegría riéndome. No, usted solito es ¿verdad? Usted ve a la persona que le gusta y solito pone cara de idiota. ¿Ya? Entonces, esos son movimientos involuntarios. Esos no son gobernados por la corteza cerebral. Esos son gobernados por la formación reticular, que a su vez es gobernada por el sistema límbico. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que estas cosas se refieren a movimientos voluntarios. Lógicamente, si tenemos una parálisis periférica, estarán abolidos todos los movimientos, voluntarios e involuntarios, pero si tenemos una parálisis central, esta vía todavía se conserva. Entonces, si usted tiene una parálisis central, el paciente está con la boca torcida, aparentemente no puede mover el otro lado, pero a lo mejor alguien hace un chiste y la persona sonríe. ¿Sí me explico? Pero no lo está haciendo voluntariamente. Si usted le dice que sonría, no va a poder. ¿Ya? Pero el llanto del bebé, o sea, el acto de mover los músculos de la cara en el llanto, ¿es voluntario o voluntario? O sea, usted puede tenerlo voluntario o involuntario, esa es la cosa. Los mismos movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios, dependiendo si es solamente el reflejo de la emoción o si es algo que la persona decide. Porque si, por ejemplo, el bebé escucha algo y se asusta y empieza a llorar y tiene parálisis. Si es una parálisis central,
Si es que es una parálisis central, podría ser que lo mueva, sí, claro. Ajá. En una parálisis periférica es que no puede mover nada, ¿no? Porque si cortas aquí ya no importa quién dio la orden, ya no puede. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser que en neuroanatomía dice que hay parálisis facial central, parálisis facial periférica y parálisis facial mimética, así que se menciona aquí, pero eso es más raro. ¿No hay más preguntas? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Vi el video de la niña que tenía crisis por hiperventilación. Ajá. ¿Por qué el aumento de oxígeno? Supongo que... Cuando usted hace un electroencefalograma primero con el paciente en reposo, ¿no verdad? Si con ese electroencefalograma no hay ninguna crisis, usted no encuentra nada en el electroencefalograma, entonces usted trata de provocar la crisis. ¿Ya? Usted trata de provocar la crisis. ¿Cómo hace usted para provocar una crisis? Lo molesta el sistema nervioso. Intenta molestarlo al sistema nervioso. Intenta estimularlo, sobreestimularlo al sistema nervioso. Y hay dos maneras en las que se hace. La una es con fotoestimulación, ¿ya? Y la otra es con hiperventilación, porque la hiperventilación usted sabe que cambia los gases en sangre, ¿no verdad? ¿Ya? La hiperventilación que produce en sangre produce alcalosis respiratoria, ¿no verdad? Produce hipocapnia y produce alcalosis respiratoria. Bueno, esa alcalosis respiratoria molesta al sistema nervioso y si está predispuesto, entonces va a desencadenar la crisis. Entonces para identificarla mediante hiperventilación. Entonces esos ambos estímulos también molestan al sistema nervioso de las personas sanas. Claro, molestan al sistema nervioso, pero a una persona sana no la hacen convulsionar. O sea, si usted hiperventila, después de un rato se siente medio mareado, ¿verdad? Pero no convulsiona. ¿Ya? ¿Sí? Lo mismo, si usted le pone en fotografía, a lo mejor se siente medio, ¿sí? Pero no convulsiona por eso. ¿Sí? Entonces hay cosas que a una persona normal solo la molestan, pero a una persona con un síndrome ya lo hacen convulsionar, entonces eso es lo que se hace. ¿Sí? Ya para que caiga en la crisis y poder registrar qué tipo de onda presentó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el reflejo de natación automática? De natación automática, que echas al niño al agua y empieza a patalear. Literalmente eso es. Pero, Bueno, no es que lo echan, no, lo sumergen en el agua y tampoco es que lo echan al mar. No, pero hace movimientos como que está. Doctor, ¿y el reflejo tónico del cuello cuándo es simétrico? A ver, reflejo tónico hay dos, pues, ¿no? El reflejo tónico simétrico y el reflejo tónico asimétrico. Entonces, cuando tú tienes el reflejo tónico asimétrico, el estímulo es mirar la cabeza. El reflejo tónico simétrico es bajar la cabeza o levantarla, pero generalmente la baja. ¿Y la respuesta? ¿Ya? La respuesta del simétrico es que cuando tú bajas la cabeza se contraen las extremidades superiores y se tiran las inferiores. ¿Ya? Entonces el bebé está así normalmente. Entonces esto y yo no sé. ¿Ya? Ese es el tónico simétrico. El tónico asimétrico es el del esgrimista, ¿no? O sea, flexiona más las extremidades superiores. Ajá. Y estira. Y cuando es extensión, extendería las superiores. Claro, sería al revés. Ajá. Ay. Sí. ¿Alguna otra pregunta? En cambio el asimétrico, entonces esto y el contraer la de este lado y tira la de acá, ¿no? Bueno, es que llaman del espadachín. También en las inferiores, el del esgrimista, o solo afecta a las extremidades superiores. Superiores e inferiores. Inferiores, Claro. Pero es el mismo. Por eso te digo, estira la de acá
Así. Y tú le haces al otro lado, sí. Bueno, que parece para decir. ¿Y cuál es el estímulo en la... Mira la cara. Y extiende las extremidades Hacia el mismo lado. Ipsilateral. ¿A qué se refiere o cómo es la maniobra en Naile Parani? Esa es en la silla. No, me estás hablando de... Vértigo posicional. Por eso es en la silla. Pones en una silla giratoria y lo haces dar vuelta. Ajá. Eso es lo que hace. Ah, y sí se mareó. Obvio que se marea, pues, ajá. Pero esa es la maniobra. Pues. En vez de llamarse maniobra de hacerlo dar vuelta, el médico habla con elegancia. Ajá. ¿No hay más preguntas? Lo de la tortícolis compensatoria, el niño está todo el tiempo así. ¿El niño qué? Está todo el tiempo así con Todo el tiempo que quiere ver, Solo cuando quiere ver. que es casi todo el tiempo. No, pero está en determinado lugar, no sé. Es que, a ver, el problema es que a ti te gusta ver doble, a alguien le gusta ver doble, a nadie le gusta ver doble. Bueno, el paciente se llega a dar cuenta que cuando tiene la cabeza así ve bien, y cuando tiene la cabeza así ve doble. ¿Ya? Entonces, habitualmente están así porque así ven bien. ¿Ya? Ahora si le empieza a doler el cuello, ya un ratito así, pero ya ven doble y ven otra vez. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y para qué sirve la dieta cetogénica cuando hay crisis epiléptica? ¿Les puse algo de eso? Ah. ¿Para qué sirve? Eso es el tratamiento. Es que no ese es un tratamiento que sirve en determinados casos, no se sabe exactamente en cuáles sí sirven, cuáles no sirven. ¿Ya? Se lo utiliza así como que cuando no has podido con ninguna otra cosa, entonces prueba por si acaso sirve. Dieta cetogénica, pero no hay realmente, ¿cómo es? No se sabe exactamente cómo es que funciona y exactamente cuáles son las indicaciones, ¿no? Entonces, hay reportes anecdóticos de casos que se han mejorado muchísimo con dieta cetogénica, pero son contados, ¿no? Y no se sabe exactamente, no puedes predecir en este caso le va a servir, en este caso no le va a servir, ¿ya? Como es un poco complicado hacerlo, entonces generalmente intentas con otras cosas y solamente cuando no puedes con los métodos normales, entonces buscas. Pruebas la dieta cetogénica a ver cómo te va. Para medir la escala de niveles de conciencia en un niño, aparte de la escala modificada de Glasgow, ¿hay otra más o esa es por la que más se usa? Esa es la que se usa. ¿Cómo? ¿Cómo es la escala modificada? Ustedes buscan ahí escalas modificadas de Glasgow porque hay varias escalas modificadas de Glasgow según la edad. ¿Sí? Ya, más o menos buscan los equivalentes. Es casi imposible ver el contenido de la conciencia de un niño. Por eso están las modificaciones, para ver más o menos cómo se puede equiparar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo se relaciona esto de o bueno, también cómo lo enfocamos nosotros para llegar a un diagnóstico que tenga que ver con esto? La situación sentimental y la familia con el control de esfínter. O
sea, porque... ¿Cuál es la porque pregunta? Si lo he escuchado, que tal vez un niño que esté mojando la cama o que tenga algún problema para controlar sus esfínteres, el trasfondo sea algo psicológico o familiar. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, ¿por qué el problema psicológico te afecta al control de los esfínteres? En realidad habría que ampliarlo, ¿no? Porque el sistema nervioso controla todas las funciones del cuerpo, ¿ya? O sea, un problema psicológico realmente te puede afectar toda la salud, te puede afectar muchas cosas, ¿no? Un problema psicológico, así como te puede hacer dar gastritis, así como te puede hacer dar arritmias, así como te puede hacer hipertensión arterial, ¿no? ¿Ya? Un problema psicológico puede afectar muchísimas funciones. Te pueden dar trastorno de conversión, puedes tener una parálisis por un problema psicológico, puedes tener amnesia por un problema psicológico, puedes tener aparentemente convulsiones por un problema psicológico, ¿no? Entonces, puedes tener vómitos por problemas psicológicos, puedes tener diarrea por problemas psicológicos. Yo les digo, saquen una hoja y les da ganas de ir al baño. No, es una así, ¿ya? Entonces, les da reflejo de Moro, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente lo único, ¿cómo es? Una de las cosas que produce los traumas psicológicos es que producen síntomas de regresión, ¿no? O sea, la persona ya ha adquirido algunas habilidades, ¿sí? Y de pronto siente miedo, siente pánico, siente terror por alguna situación. Entonces, psicológicamente empieza a decir, no, quiero volver a ser un bebé, ¿ya? Y se vuelve a comportar como un bebé, empieza a chuparse el dedo, empieza a quedarse así, ¿cómo es? ¿Ya? Empieza a mojar la cama, empieza a tener, puede tener trastorno de conductas alimenticias y todo eso, pero todo eso es psicológicamente el cerebro como diciendo, quiero que me cuiden, ¿ya? Es una manera psicológica de tratar de expresar el sentimiento para pedir atención, ¿ya? ¿Sí? Es una manera de decirle al resto, soy un bebito todavía, por favor, no puedo con esto, ¿ya? ¿Sí? Eso es, no, algunas de las cosas que pasan. ¿Alguna otra pregunta? Había puesto hacer algún video de crisis de ausencia. ¿No puede hacer la diferencia entre típicas y atípicas? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Lo que pasa es que en las crisis de ausencia típicamente no hay nada más que la ausencia, ¿no? O sea, solamente el paciente se queda en blanco y después no recuerda, ¿no? Si estaba haciendo algo, habitualmente lo sigue haciendo de forma mecánica, ¿no? ¿Ya? Entonces el paciente, en la crisis de ausencia típica es lo más común es que la gente que está alrededor ni siquiera se dé cuenta que está teniendo una crisis, ¿ya? Porque el paciente no hace realmente nada raro, solamente se queda en blanco, así como que la gente piensa que está distraído, está con la cabeza en las nubes, ¿ya? Pero en una crisis de ausencia atípica puede haber movimientos convulsivos, ¿ya? Entonces el paciente sí. Entonces no tiene realmente una convulsión grande, tónico-clónica generalizada, pero sí se ven movimientos que hacen darte cuenta que está convulsionado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué pregunto yo? En el síndrome rolánico, ¿Cómo? en el síndrome epiléptico rolánico, epilepsias,
centro temporal. Ahí se menciona que las crisis aparecen durante la noche y despiertan al niño, pero se menciona que a veces los padres privan del sueño al niño para que no aparezcan, pero esto a la larga podría producir la crisis, o sea que no duerman. Sí, la deprivación de sueño puede aumentar la... La única manera de saber si un niño de verdad está distraído o tiene una crisis de ausencia es con el electroencefalograma, ¿no? La única manera segura, sí. Sí, o sea, teóricamente tú podrías... Lo que pasa es que los niños no son tan buenos para comunicar exactamente lo que sienten, ¿no? Porque teóricamente lo que los diferencia es la amnesia. O sea, un paciente distraído, por muy distraído que está, se acuerda de que estuvo distraído, ¿no? Pero un paciente con una crisis de ausencia no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió en ese momento, sino que eso es difícil realmente de hacer, porque los niños no se expresan bien muchas veces, ¿no? ¿Las ausencias típicas pueden tener automatismos gestuales o ya son atípicas? Pueden tener automatismos gestuales, pero muy leves, ¿no? O sea, así como que un parpadeo, una cosa así, nada. ¿Las típicas se pueden tener automatismos? Sí, pero muy leves. Pueden tener, normalmente lo que hacen es un parpadeo, una cosa así, nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Diferencia entre crisis, estatus y epilepsia. Crisis, Estatus y epilepsia. crisis epiléptica, estatus epiléptico y epilepsia. Sí, o sea, sí le... A ver, la palabra epilepsia originalmente se utilizó solo para la epilepsia criptogenética, para lo que hoy conocemos como epilepsia idiopática o epilepsia primaria o epilepsia criptogénica, ¿ya? O sea, cuando uno dice la crisis de epilepsia, quiere decir una crisis con convulsiones, ¿no? Hay convulsiones, ya sea motora, ya sea de ausencia, una crisis de esto, pero hay descargas eléctricas normales. Entonces, cuando hay descargas eléctricas normales, uno dice que es una crisis epiléptica, ¿verdad? Ya. Cuando esa crisis dura más de media hora y no cede con ningún tipo de antiepilépticos, entonces usted empieza a hablar de estatus o estado epiléptico, ¿ya? Pero cuando esa crisis epiléptica es recurrente, o sea, cada vez y cuando le vuelve a dar, entonces usted dice eso es una epilepsia, ¿ya? Eso es un síndrome, la epilepsia. Eso es lo que actualmente se dice. Lo que pasa es que las convulsiones recurrentes, si usted encuentra que tiene un tumor cerebral, entonces tendría que decir es una epilepsia secundaria al tumor cerebral. Si usted encuentra que tiene hidrocefalia, es una epilepsia secundaria al hidrocefalia. Si usted encuentra que tiene una malformación del sistema nervioso, es una epilepsia secundaria a esa malformación, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, normalmente en esos casos, antes no se las llamaba epilepsia, sino que se decía, este paciente no tiene epilepsia, tiene un tumor cerebral, este paciente no tiene epilepsia, tiene una malformación, este paciente no tiene epilepsia, tiene una hidrocefalia. Pero como los médicos empezaron a decirle epilepsia a todos los trastornos recurrentes, entonces ya los científicos se dieron por vencidos y dijeron, bueno, ya llamémosle epilepsia, pero epilepsia secundaria, ¿ya? Y lo que originalmente se llamaba epilepsia, la llamaron ahora epilepsia primaria o epilepsia criptogenética o epilepsia idiopática. O sea, ¿qué se llamaba? Cuando no hay ninguna causa evidente que haga que tenga convulsiones repetidas. Pero para que entre, por ejemplo, en epilepsia secundaria se debe cumplir o sea, como el diagnóstico en sí, que son más de 2 crisis en un periodo de más de 24 horas, o sea, tanto primaria como secundaria. Tiene que haber, claro, en ambos tiene que haber convulsiones recurrentes, como más de 2 crisis.
Claro, o sea, más de 2 crisis que no sean el mismo día, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí. En ambas tiene que ser para que se considere epilepsia. Lo que pasa es que si tú no encuentras ninguna causa objetiva, entonces tú dices epilepsia primaria, lo que antes le decían epilepsia nada más. Y si tú encuentras una causa objetiva, entonces le dices epilepsia secundaria. ¿Por qué no puede ser 2 seguidas? Porque tú puedes tener 2 seguidas si tienes hiponatremia, si tienes hipoglicemia, si tienes acidosis, y entonces ahí tú no dices epilepsia, sino que es un cuadro transitorio nada más, no es que van a tener siempre. Sería una crisis convulsiva. ¿Ya? Entonces ahí tienes... ¿Se llamaría convulsión? ¿Cómo? Ahí se llamaría... Ahí son, a ver, es que la crisis convulsiva es una cosa, cuando tienes crisis recurrente, o sea, cuando tienes tendencia a siempre volver a hacer crisis, a eso lo llamas epilepsia. ¿Ya me explico? ¿Ya? La epilepsia es un síndrome en el que la persona tiene tendencia a hacer convulsión, a hacer crisis convulsiva. ¿Sí? Pero si es un cuadro agudo, nada más, o sea, la persona tiene ahorita meningitis y por eso está convulsionando, tú no le dices. Hay crisis convulsiva, no epilepsia. Tiene crisis convulsivas, pero no tiene epilepsia. ¿Ya? ¿Ya? Es como que la epilepsia es un síndrome, la crisis convulsiva es un signo. ¿Sí? Y se presenta igual con movimientos, o sea, los ¿Qué es epiléptica, crisis convulsiva? Aquí hay un problema. En inglés distinguen seizures de convulsions, ¿no? ¿Verdad? En español las dos las traducimos por convulsiones, ¿no? ¿Ya? Y entonces eso hace que en español sea un poco confuso, porque convulsions propiamente serían los movimientos, ¿no? ¿Verdad? Seizures, que también lo traducimos por convulsiones, es los trastornos en los que hay actividad paroxística cerebral, que la puedes ver en el electroencefalograma. O sea, técnicamente puedes tener convulsiones sin haber movimientos convulsivos. O sea, tú puedes tener lo que en español le llaman los equivalentes convulsivos, ¿no? Ya, o sea, tienes las neuronas alocadas en el electroencefalograma, pero no son las neuronas motoras, ¿ya? Entonces tienes, por ejemplo, las crisis de ausencia, no tienes necesariamente convulsiones, pero en español seguimos llamando convulsiones, ¿no? ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, ese es el problema, que hay un poco de... Es un poco impreciso el término en español, puedes usarlo para ambas cosas, ¿no? Epilepsia es el síndrome y convulsiones es el signo. Claro. Ajá. Entonces, a ver, cuando tú tienes, ¿qué es lo característico de una convulsión? Lo que es característico de una convulsión es que tienes neuronas que están descargando cuando no deben descargar, ¿ya? Entonces están produciendo actividad eléctrica. Entonces eso lo detectan en el electroencefalograma, ¿verdad? Pero si esas neuronas son motoras, entonces, ¿qué van a producir? Van a producir movimiento, van a actuar sobre el músculo, van a producir sacudidas, ¿ya? Estas sacudidas es lo que tú llamas convulsiones propiamente, ¿ya? Convulsion. Y esta actividad anormal es lo que en inglés le llamas seizure, ¿sí? Pero en español esto y esto se traducen igual, ¿sí? Entonces nosotros en español lo llamamos a ambas cosas, todos lo llamamos convulsión. Haya movimientos o no haya movimientos, nosotros lo llamamos convulsión, cuando hay esta actividad eléctrica normal. ¿Sí? ¿Ya? Pero eso sí, para que haya convulsión tiene que haber actividad eléctrica normal, porque si hay movimientos anormales y acá no hay nada, ¿ya? Por cualquier otra cosa, entonces ahí estamos hablando de otro tipo de movimientos anormales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay los espasmos del sollozo, cuando hay corea, cuando hay atetosis, cuando hay extrapiramidalismo, cuando hay tics, cuando hay fasciculaciones. Entonces no estamos hablando propiamente de convulsiones, ¿no? Estamos hablando de movimientos anormales no convulsivos. ¿Sí? O sea,
puede haber epilepsia sin convulsión, Así es. pero la convulsión siempre es por la epilepsia. La convulsión tiene que ser, Por- la convulsión, no, es que la convulsión recurrente es epilepsia. Puede añadir. Sí, digo crisis. Las crisis epilépticas son de las neuronas y las convulsivas son de los Ajá, movimientos. sí. Doctor, puede añadir el término epilepsia gráfico para entender. Doctor, entonces la epilepsia siempre se va a demostrar con el electroencefalograma. Claro. Siempre. Sí. Y las crisis convulsivas solo es de verbo. Las crisis convulsivas tú las ves, Ya. Puede haber causa orgánica de la crisis. o sea, tú lo que ves son los movimientos anormales. ¿Ya? Si quieres estar seguro de que eso es una crisis convulsiva y no un tic, un temblor o la persona fingiendo, entonces ahí tienes que hacer el electroencefalograma. Una pregunta, y una... Porque tú puedes tener un problema psicológico, así, se divorciaron tus padres y te dio una crisis nerviosa y empiezas a hacer esto. Doctor, también ¿Ya? hay Y es que decir pasa. ¿Ya? también hay marcas como, por ejemplo, antipsicóticos que producen Corea. Corea, sí. Corea. ¿Ah? Corea. ¿Sí? Tres sílabas. No lleva tilde. Termina en A. Es vocal. Por lo tanto, la siguiente Corea. ¿Sí? La única diferencia con el baile es que esta es con minúscula. ¿Ya? Ajá. Puede haber Diga. una convulsión de causa orgánica. La de causa orgánica siempre me va a producir seizure. Toda convulsión implica que hay seizures. Ya, sea idiopática Idiopática o no. Siempre Ajá. Esto causa esto. Y puede haber las cargas erráticas de las neuronas sin movimiento. Así es. Ok. Si esto se produce en una neurona sensitiva, en una neurona esto, y no se expande, porque muchas veces la cosa es que la convulsión comienza, digamos, la descarga comienza aquí, pero luego descarga todo el cerebro, o sea, se expande, se contagia una neurona con otra. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Ajá. ¿Esa se expande o no se expande? Se puede expandir. Se puede expandir. Toda descarga eléctrica normal de una neurona puede expandirse, ¿no? a otra. Ustedes se acuerdan del gran mal, ¿no? ¿Verdad? Lo que llaman las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Lo que antes le llamaban el gran mal, ¿no? Porque la crisis de ausencia la llamaban el petit mal, el pequeño mal. Bueno, en el gran mal, muchas veces deben haber escuchado que hay aura. Sí. Ya. ¿Cuál es qué es el aura? El aura es aparentemente un pródromo, ¿no? ¿Verdad? La persona sabe que le va a dar la convulsión, dice, ¿no? Ya se acomoda ella solita para no golpearse. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona, por decir, la convulsión comienza aquí, ¿ya? No en una esta hora. Y luego se expande a todo el resto y empieza a producir descargas anormales todos. Lógicamente que cuando las neuronas motoras empiezan a producir descargas anormales se producen las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Pero antes de eso se produjo una convulsión aquí, ¿verdad? Esto es un área visual. Entonces la persona antes de convulsionar a lo mejor ve lucecitas, ve colores o ve algo. Y en el EKG Y supone, el electroencefalograma se ve eso. claro, y suponiendo que esto fue en un área olfatoria, entonces la persona antes de convulsionar siente un olor. Si fue en un área gustativa, la persona antes de convulsionar siente un sabor. Pero yo he visto que cuando Y ese es el agua. hacen el electroencefalograma, ellos, o sea, aprenden a aplastar un botón cuando sienten el aura. Ajá. Pero es el electroencefalograma que lo puede detectar o es porque Claro. apretaron el botón. No,
¿Cómo? No, ellos apretan para que quede registrado en qué momento fue. Y usted va a ver el electroencefalograma y en ese momento dónde está la alteración, porque ese es el sitio donde comienza. Cuando es muy importante, cuando usted hace historia clínica de un paciente con convulsiones generalizadas, que pregunten por el comienzo de la convulsión. Pregunten si hubo aura o pregunten si comenzó la convulsión en una parte del cuerpo y luego todo. O sea, como en la epilepsia jacksoniana, que comienza en una parte del cuerpo a convulsionar y luego todo el cuerpo, ¿no? Comenzó en el pie, comenzó en la mano, comenzó en tal parte, ¿ya? O si hubo un aura, porque el sitio del aura o el sitio donde comienza la convulsión les dice a ustedes dónde está la lesión, donde se originó, donde tienen que buscar, ¿ya? Pero yo he escuchado casos en los que, por ejemplo, no siempre presentan el aura o el aura suele ser diferente en cada episodio. Por ejemplo, un día sienten un mal sabor de boca, otro día tiene un olor, o sea, como que algo le huele raro. Entonces ahí cómo podría yo decir. Claro, efectivamente. A ver, actualmente se piensa que siempre la convulsión comienza en un sitio y luego se expande. El problema es que comienza en un sitio y se expande tan rápido que la persona no llega a percibirlo, o que la alteración hace que la persona no lo registre, que el hipocampo no lo registre. O sea, la persona a lo mejor tuvo un aura pero no la recuerda, ¿no? Porque se alteró también la memoria de ese momento, así como en las crisis de ausencia la persona no recuerda lo que pasó, ¿ya? Entonces en esos casos lógicamente que no van a reportar ningún aura. Pero cuando el aura cambia de sitio, quiere decir que el foco comenzó en un sitio, luego comenzó en otro sitio, luego comenzó en otro sitio y luego comenzó en otro sitio. O sea, tienen una alteración generalizada del cerebro. Simplemente en un momento fue una neurona la que comenzó y en otro momento fue otra, ¿ya? Pero cuando el aura siempre es la misma, entonces tú puedes sospechar que hay una lesión focal en ese sitio, y eso es muy importante porque imagínate que tú encuentres en ese sitio un cisticero. Entonces tú sacas ese cisticero y se acaba el... ¿Sí me explico? ¿Ya? Y sobre todo porque puede ser que sea una cosa muy pequeña. Imagínate tú que tengas un cisticerco aquí. ¿Ya? Un cisticerco puede ser una cosa chiquitita. O que tengas un tumor que recién está comenzando. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que tú le haces una tomografía y haces un corte aquí y haces el otro corte acá. ¿Ya? Y no encuentras nada, no ves nada. Pero si tú clínicamente localizas dónde debe estar esa lesión, entonces tú vas donde el radiólogo y le dices hágale cortes más pequeños aquí. ¿Sí me explico? ¿Ya? A ver. Entonces Doctor, otra pregunta. Ajá. ¿Puede haber alguna razón por la que, pero es un poco que tenga que ver con el tratamiento? Por ejemplo, un paciente que inicialmente no tenía aura y que luego de recibir cierto tratamiento comienza a presentar como auras, ¿habría alguna razón por la cual el fármaco generó que él presente esas auras? No, lo que podría suceder es que la acción del fármaco haya actuado sobre el registro, sobre la memoria, que la persona ya ahora se acuerda y que las auras siempre las tuvo, ¿no? Por eso te digo, hasta hace algunos años el consenso era de que había convulsiones generalizadas y convulsiones parciales. Es decir, todo el mundo ha estudiado así, las convulsiones se dividen en parciales y generalizadas, ¿no, verdad? Y decían, hay algunas que son parciales con generalización secundaria, ¿no, verdad? O sea, comienzan parciales y luego se generalizan, ¿ya? Pero el consenso actual es pensar que realmente todas las generalizadas comenzaron siendo parciales, ¿sí? Que ninguna realmente comenzaron. Todas las neuronas a la vez dijeron, vamos a comenzar todas, no.
De pronto todas estamos predispuestas, pero siempre alguna es la que enciende la chispa. Entonces, en las generalizadas sí puede haber aura. En las generalizadas es que hay aura. Es que yo tengo que hay aura en las parciales. ¿No? A ver, cuando hablamos de aura, quiere decir que primero sentimos algo y luego tenemos las convulsiones. Entonces, en el momento en que sentimos algo, es una convulsión parcial. Pero en el momento en que ya tienes las convulsiones, eso es generalizado, ¿sí me explico? Comenzó parcial y se generalizó. En el momento en que comenzó parcial, eso es lo que dio el aura. ¿Ya? O sea, el aura es el periodo en el que esa convulsión generalizada todavía está siendo parcial. ¿Ya? ¿Sí? Pero ¿por qué si se dice que en realidad las generalizadas, que al principio fueron todas focales, en el electroencefalograma igual todas empiezan al mismo tiempo? O sea, si fuera en sí de que sea primero una parte del cerebro y luego otra, se vería en una región así y luego en todas. No, lo que pasa es que eso se tomaba no por el electroencefalograma, sino por lo que reportaban los pacientes. ¿Qué me explico? Entonces algunos pacientes nunca reportaban aura, decían que nunca había aura, entonces se decían, no, pues debe ser que comenzó todo. No. A ver, como les decía yo la otra vez, una neurona puede estar en reposo, tranquila, ¿no? La neurona está ahí feliz, ¿no? La neurona feliz. ¿Sí? ¿Ya? Esa neurona feliz nadie la molesta. Pero llega algo, cualquier patología, y la molesta, ¿no? ¿Ya? Antes de nada, primero la molesta, o sea, solamente la irrita. ¿Ya? Entonces, esa neurona ahora es una neurona irritada. ¿Sí? Esa neurona irritada, ¿qué va a hacer? Va a empezar a descargar impulsos erráticamente. O sea, una neurona normalmente descarga impulsos cuando le toca descargar, pero ahora va a empezar a descargar aunque no le toque. ¿Sí? Eso es lo que hace una neurona irritada. Pero si la lesión es más fuerte, ¿qué le va a pasar a esta neurona? ¿Ya? Es como que si yo le golpeo a alguien, se enoja. Pero si yo le doy un palazo en la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasa a esa neurona? ¿Ya? Esa neurona ya se deprime, ¿no? ¿Sí? Esa persona ya quedó bloqueada, ya no descarga, ni cuando debe, ya dejó de funcionar. Si la lesión es peor todavía, esa neurona ya está muerta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces miren que estamos ante cualquier lesión puede hacer esto, no importa la causa, puede ser un trastorno electrolítico, puede ser deshidratación, puede ser un trastorno del equilibrio hacia la base, puede ser un tumor, puede ser una hemorragia, puede ser un infarto, puede ser hipoxia, puede ser como es una hipoglicemia, puede ser algo que le presione, puede ser un traumatismo, puede ser muchas cosas, no importa qué sea. Según la gravedad con que afecte la neurona puede llegar a una de estas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con la función? Aquí la función es normal. Aquí la función está exagerada. Aquí la función está disminuida o no hay función. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? Pues depende de cuál era la función de esa neurona. ¿Verdad? Entonces, ustedes saben que si estamos en la corteza cerebral, en la corteza cerebral tenemos una zona frontal donde tenemos un área de la conducta, tenemos un área premotora y tenemos un área motora primaria.
tenemos una zona parietal donde tenemos una parte que es sensitiva primaria y una parte que es sensitiva secundaria, donde tenemos un área gustativa, tenemos acá un área auditiva, tenemos acá un área visual, tenemos por acá un área olfativa, ¿no es verdad? Áreas primarias y también áreas secundarias. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a tener sacudidas de convulsiones? Cuando tenemos estas neuronas, que son las neuronas motoras primarias irritadas. ¿Sí? Sí, La de perdón. ¿Ya? La zona prerolar. Entonces, cuando el área motora primaria está irritada, entonces ahí vamos a tener sacudidas convulsivas, ¿no verdad? Porque son neuronas motoras. Cuando se irritan, mandan a contraerse el músculo. ¿Sí? ¿Ya? Pero si estas mismas neuronas las apaleamos más, ya no va a tener convulsiones, sino que va a pasar ¿qué? Vamos a tener parálisis. ¿Me explico? Ahora, el hecho de que la función se haya perdido no significa que no se puede recuperar, porque si la función se ha perdido, puede ser que la neurona solo esté deprimida, no esté muerta. Si la neurona está muerta, no se va a resucitar, pero si la neurona solamente ha perdido su función, a lo mejor se mejora. Entonces, imagínense que tengamos una lesión aquí así y tenemos paralizado alguna parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si esta neurona empieza a recuperarse? Que a lo mejor no va acá, sino acá. Empieza a recuperarse y es como cuando la persona recién se despierta, que está de mal genio. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces pasa de parálisis a tener sacudidas convulsivas. ¿Sí? Y después que se recupere bien, ahí ya se va a lo normal. ¿Sí me explico? Entonces puede pasar eso, ¿no? ¿Y así de puerta se puede recuperar? No, no, cuando una neurona se muere ya se murió. Cuando una neurona se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la presencia de otra neurona. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros, no? Doctor, pero por la plasticidad, dependiendo de la edad, no puede recuperar la función. Se puede recuperar la función, no la neurona, se puede recuperar la función. Otra neurona, pues, o sea, las neuronas que quedan reorganizarse y decir, bueno, como no hay nadie que haga esto, entonces le vamos a asignar a la neurona que estaba asignada a otra cosa, ahora la vamos a reasignar a hacer esto. Pero debido a eso también la función que cumplía esa no también la va perdiendo. A ver, supongamos que tenemos un ejército de 1000 soldados, ¿no? Pero cada batallón o cada grupo de soldados cumple una función, ¿no verdad? Entonces, si se me mueren 100 soldados, yo puedo con los 900 que tengo reasigno las funciones, ¿no verdad? Reasigno todas las funciones, solo que cada función va a tener un poquito menos de soldados, entonces no se va a realizar tan perfectamente, pero no se va a notar mucho. Pero si se me mueren 900 soldados y solo me quedan 100, entonces yo puedo intentar reasignarlo, ¿ya? Pero ya sí se va a notar, ¿no? Ya no va a ser tan fácil. Entonces, la reasignación de funciones es lo que llamamos la plasticidad neuronal, ¿no? El cerebro es versátil y la plasticidad es mayor mientras más joven es, ¿no verdad? La plasticidad es máxima en los bebés y muy poca en los ancianos. Durante toda la vida vamos perdiendo plasticidad neuronal, ¿sí? ¿Ya? Porque eso es parte del proceso normal de evolución del sistema nervioso, ¿sí?
el proceso normal de aprendizaje, se va haciendo menos plástico, pero va especializándose en ciertas cosas, ¿no? Entonces esa plasticidad permite que se reasignen funciones si es que la zona afectada no es pues, demasiado extensa. Cuando es un bebé muy pequeño, esa plasticidad puede llegar a dar resultados sorprendentes, como le decía la otra vez. Entonces puede llegar así como que con 150 soldados los reasigno tan bien que casi no se nota. Pero si eso mismo le pasa a un niño de 5 años, a un niño de 10, a un adolescente o a un adulto, ya se nota mucho más. Ya no es tan fácil. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo les decía. Una pregunta. Ajá. En este caso de la neuroplasticidad solo aplica así, o por ejemplo, hay una neurona deprimida, hay una enfermedad en un paciente pediátrico, esta puede pasar a ser normal, feliz, digamos, o pasa igual a ser irritada. No entendí la pregunta. Se puede sacar el paso de estar irritada para ir a ser feliz. Claro. Puede que te despiertes sin golpear al despertador. Como es un paciente pediátrico, todavía hay un desarrollo neuronal, entonces si esta neurona puede recuperarse totalmente o tendría un retraso en la... A ver, toda neurona que esté aquí puede llegar a recuperarse totalmente. Sí. Eso no... Esta neurona de aquí para acá se puede recuperar. El problema es aquí ya no se recupera la neurona. La función la puedes así como que tratar de suplir con otras neuronas, ¿ya? De acuerdo a la plasticidad que hay, ¿ya? En un niño pequeño. Y de ahí la neurona que está supliendo la función ya se quedarían con menos. Claro, ya se queda con esa función. Entonces, por eso te digo, tú reasignas, es como en el hospital tengo menos médicos, los reasigno a las diferentes áreas, pero cada uno de ellos tiene más trabajo del normal y de todas maneras se nota que falta, ¿no? ¿Ya? Sí, pero no es lo mismo que si se quedaron áreas sin nadie. ¿Ya? Entonces, les decía, una neurona puede estar con la función deprimida o aumentada. Entonces eso da síntomas de diferentes maneras. Miren en el área, digamos en el área sensitiva primaria. Usted tiene una neurona, las neuronas de aquí se mueren o se deprimen totalmente. ¿Qué va a pasar? No va a sentir, ¿no es verdad? Si alguien no siente nada, ¿cómo se llama eso? Anestesia. Anestesia, ¿verdad? Estesia es la sensibilidad. Entonces, no sensibilidad es anestesia, ¿verdad? Algesia es dolor. Sí, no dolor es analgesia, ¿verdad? Bueno, si alguien siente más de lo normal, o sea, tú lo tocas y le duele, tú lo tocas y siente demasiado, eso es hiperestesia. Si lo tocas y sientes pero menos de lo normal, hipoestesia, ¿verdad? Muy bien. Si esa persona siente dolor aunque no la toques, eso se llama, por causa neurológica, eso se llamaría disestesia. ¿Sí? La persona le duele. ¿Ah? No me acuerdo, búscate en internet que es anodina. Anodina es un dolor. ¿Qué? Anodina no es un dolor. Claro, pues anodina es dolor, pero no me, algo es del dolor, pero no me acuerdo qué es anodina en sí. Búscame qué. Bueno, pero estamos en disestesia, ¿no, verdad? Ahora, si esa persona siente algo raro, siente algo extraño, como por ejemplo un hormigueo, una cosa rara, entonces eso se llama parestesia, ¿no, verdad? ¿Encontraste? Dolor de estímulos que normalmente no son dolorosos. Pero ya hay estímulo, ¿no? Ajá.
disestesia sin estímulo produce dolor. Ajá. Y alodinia, un estímulo no. Entonces la alodinia sería un tipo de hiperestesia. ¿Ya? Ya. Entonces estamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso es en sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, en cambio, si esta neurona sensitiva está irritada? Ya no es que no va a sentir, sino que va a sentir cosas que no debería sentir. Entonces ahí se pueden dar las parestesias, ahí se pueden dar las disestesias. ¿Me explico? Porque esa neurona que transmite impulso sensitivo está descargando sin que nadie la haya, sin que debiera descargar. Entonces cuando no le están tocando ni le están haciendo nada, entonces miren ustedes, ¿alguna vez han estado mucho tiempo y se les ha dormido la pierna? Sí. ¿Ya? Entonces, primero no sienten nada, no tienen anestesia, ¿ya? Pero cuando se van recuperando, empiezan a sentir, eso se llama parestesia. Se dan cuenta que han pasado de neurona deprimida a neurona irritada y después ya están normales, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces esas neuronas sensitivas primero no sentían nada, luego empezaron a sentir cosas raras y luego ya sentían normal. ¿Sí? ¿Ya? Miren, esto en una neurona visual, suponiendo que toda el área visual primaria de los dos hemisferios todita estuviera destruida, la persona estaría ciega, ¿no es verdad? ¿Sí? Que no hay impulso visual. Pero si las neuronas estuvieran irritadas, entonces empezaríamos a ver cosas que no hay, y eso se llama alucinaciones, ¿verdad? Y si las que están irritadas son neuronas auditivas, empezaríamos a oír cosas que no hay, eso se llama alucinaciones auditivas. Y si las neuronas son gustativas, tendríamos alucinaciones gustativas. Y si las neuronas son olfatorias, tendríamos alucinaciones olfatorias, ¿no? Fíjense que las parestesias, usted siente hormigueos, pero no hay hormigas. Es una especie de alucinación táctil, ¿no es verdad? Usted siente cosas que no hay, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la irritación de neuronas sensitivas sensoriales lo que produce son alucinaciones, que pueden ser alucinaciones muy simples. Cuando son en las áreas primarias son alucinaciones muy simples, o sea, usted se golpea la cabeza y ve estrellitas, ¿no es verdad? Ya tiene irritadas las neuronas visuales, pero no es que vea a su mamá, usted ve unos puntitos blancos y nada más. Esas son alucinaciones simples, ¿no es verdad? Alucinaciones visuales simples. O se golpea y escucha, pasa 2 días oyendo, ¿no es verdad? Esa es una alucinación auditiva simple. Pero si nos irritamos las neuronas de las áreas secundarias, donde la información se interpreta, entonces ahí podemos tener alucinaciones complejas, ¿ya? O sea, se irrita el área visual secundaria, a lo mejor yo veo que entra un gato por ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí es normal, pero en otros lados, ¿ya? ¿Sí? O a lo mejor veo que se me aparece mi abuelita que murió hace años, o a lo mejor veo una silla que no hay, ¿ya? Entonces, yo tengo una alucinación visual, pero ya es algo que tiene significado, es una alucinación compleja, donde yo tenía almacenada la memoria de cómo es una silla, se me estimula y entonces se me aparece la imagen de una silla aquí. ¿Ya? Se me estimula el área del lenguaje, el área auditiva del lenguaje, entonces yo escucho una voz que me dice, toma la elección. ¿Verdad? Tiene que hacerle caso.
Ah, estamos claros, ¿no? Esas son alucinaciones complejas. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y alucinación? En las ilusiones, o sea, hablando en términos neurológicos, ¿no? No porque así en general puede ser ilusión. Ajá. Pero hablando en términos técnicos neurológicos, la diferencia es que en una alucinación no hay nada y tú percibes algo. En una ilusión hay algo y tú lo percibes como otra cosa. ¿Ya? O sea, yo veo la silla, pero percibo que es un perro. ¿Sí me explico? Entonces no es propiamente una alucinación, ¿sí? Sino una malinterpretación. ¿Ya? Tú ves, qué sé yo, ves una toalla y crees que es un fantasma. ¿Sí? Eso es una ilusión. Entonces las ilusiones son por daño en áreas secundarias. Así es. ¿Ya? Porque las áreas secundarias son las que sirven para interpretar lo que tú, porque no es lo mismo ver que interpretar lo que ves. Las secundarias, un daño en las secundarias es una ilusión. No, lo que pasa es que, a ver, es que depende del tipo de daño. ¿Cómo es? Una cosa es la neurona irritada, ¿no verdad? Una neurona irritada va a hacer que tú percibas algo aunque no haya nada. ¿Sí? Eso es una alucinación. Pero si tú tienes una neurona deprimida, entonces no vas a interpretar, ¿no verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y si tú tienes unas cuantas neuronas del área, porque es un área en que hay muchas neuronas trabajando juntas, ¿no verdad? Si tú tienes unas neuronas que dejaron de funcionar y otras siguen funcionando, entonces puede ser que hagan un razonamiento incorrecto. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Sí? Porque darte cuenta que esto es una silla, ¿qué implica? Implica ver, pero implica interpretar los colores, la posición, las cosas, todo para darte cuenta que esto es una silla. ¿No es así? ¿Ya? Si tú intentas hacer eso mismo con menos neuronas, ¿ya? Entonces las neuronas a lo mejor no lo logran hacer bien, porque no son suficientes neuronas como para interpretar bien. Y entonces lo interpretan, pero les sale mal la interpretación y resulta que interpreto que esto es un animal. ¿Ya? Mira tú, ¿qué diferencia hay en que tú veas un fantasma y que veas una toalla colgada? La interpretación. Es la forma como lo interpretan. Eso puede pasar, por eso hay algo que le dicen las alucinaciones hipnagógicas, las alucinaciones hipnopómpicas y las ilusiones del despertar o del dormir. En el momento en que la persona se está despertando o en el momento en que la persona está a punto de dormirse, cuando ya tiene medio deprimido el sistema nervioso, ¿ya? Cuando están estudiando para el examen, así que ya ustedes ven almohadas pasar por ahí, ¿no? ¿Ya? Es posible que tú estés medio dormido y veas algo y lo interpretes, ya ves una almohada y interpretas como que es una persona que está ahí, o ves una luz y lo interpretas como que, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes funcionando las áreas, pero unas neuronas están dormidas y otras recién se están despertando y entonces todavía no están bien coordinadas, no trabajan bien, entonces te llegaron con la respuesta, pero es una respuesta equivocada. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que ocurre en la ilusión. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entendió cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto es, miren que esto es corteza cerebral. Una lesión irritativa en una zona de coordinación motora, por ejemplo, puede hacer que la persona tenga
movimientos involuntarios, pero no cualquier movimiento involuntario, no como las sacudidas epilépticas, sino movimientos involuntarios que parezcan tener sentido, ¿ya? Porque ya es zona que coordina movimientos. Por ejemplo, la persona empieza a rascarse, o la persona hace como que se peina, ¿sí? O la persona hace como que come, ¿ya? Son movimientos que parecen, o sea, que están coordinados, que parecen tener sentido. Pero son involuntarios. Pero son involuntarios. ¿Sí me explico? Porque está estimulada una zona aquí. ¿Ya? Y si es la zona del habla, por eso es que puede pasar que la persona diga cosas involuntariamente. ¿Sí? Como en el síndrome de Tourette. La persona empieza a hablar y a decir cosas y ella no está mandando a decir las cosas, su cerebro solito está diciendo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Incluso, ¿se acuerdan de la famosa epilepsia del lóbulo temporal? ¿Ah? Que hasta películas hacen de eso. En la epilepsia del lóbulo temporal, que la propagación hacia la zona de la conducta puede ser que la persona empiece a hacer cosas automáticamente. ¿Ya? ¿Sí? Hay novelas así como que es un asesino en serie, pero en realidad... Todo eso puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, hay toda una serie de patologías que se pueden dar por esto. Entonces, miren ustedes. Aparte de eso, tenemos la zona de interpretación general, ¿no? ¿Verdad? Donde ya interpretamos lo que... Porque nosotros interpretamos lo que vemos, pero también lo que oímos y también lo que sentimos, pero luego interpretamos todo en conjunto. Ya interpretamos cuál es la situación. O sea, si yo les digo, qué sé yo, estudiaron y todo el mundo, y me ven cara de enojado, y yo les digo, el examen se lo voy a poner bien fácil, van a ver. ¿Ya? ¿Qué interpretan ustedes? Que va a estar facilito. ¿Ah? ¿Ya? Tienen un problema con el área de interpretación. El área de interpretación general debería decirles que estoy siendo sarcástico y que es al revés, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque no interpretan solamente lo que dije, sino también lo que ven, y lo interpretan en conjunto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una neurona irritada justo donde se interpretan las cosas? Que la persona puede llegar a tener una idea sin ninguna base, sin ningún fundamento, puede llegar a tener una idea, o sea, llegó a esa conclusión porque sí, ¿ya? Llegó a esa conclusión porque sí, y entonces la persona de pronto dice, hoy me di cuenta que yo soy Napoleón Bonaparte, ¿ya? Hoy me di cuenta que yo soy la reencarnación de Jesucristo. Hoy me di cuenta que yo... Así. ¿Ya? Claro, y entonces tú le puedes discutir todo lo que quieras y él, donde sea, te saca argumentos, pero no, que eso es así porque es así. Ya le llegó a esa conclusión. ¿Ya? Tú no puedes convencerle de otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que en psiquiatría se llama un delirio. Esa es una idea que no tiene absolutamente ningún fundamento, nada más llegaste a la conclusión de decidido, me acabo de dar cuenta que yo soy una cebra. Pero ese delirio siempre perdura, o sea, no es como que después de cambia. No, puede cambiar o no, o sea, depende de cuál fue la causa, porque aquí no estamos hablando de cuál es la causa, o sea, qué sé yo, puedes tener allí ese delirio. Por ejemplo, un niño con fiebre puede tener un delirio. ¿Ya? El niño estando con toda la crisis febril puede llegar a decir, yo puedo volar. Sí. ¿Ya? Pero termina la fiebre, se le quita. Pero si tú tienes un trastorno permanente ahí, entonces nunca se le va a quitar. ¿En dónde dijo que era? En el área de interpretación común. Claro, ajá, interpretación general. Entonces, una persona con un delirio simplemente llega a la conclusión, así tú le digas, pero no puede ser por esto,
tengo raíces, mira, aquí están mis raíces, aquí están mis plantas, mi fotosíntesis. Ya, entonces eso es lo que llamamos un delirio. Las alucinaciones y los delirios es lo que clásicamente se han conocido en psiquiatría como los síntomas psicóticos. ¿Ya? Porque en la psiquiatría antigua se decía hay síntomas neuróticos y síntomas psicóticos, ¿no? O sea, como que los neuróticos son más leves y los psicóticos son más graves. Los síntomas psicóticos pueden darse en muchísimas patologías, ¿ya? Pero son los síntomas característicos de los más graves de la esquizofrenia, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una persona con ¿Una persona? Ajá. El autismo, en el autismo lo que hay es un trastorno de la capacidad de distracción, ¿ya? O sea, nuestro cerebro tiene que elegir en qué pensar, ¿no? Porque recibimos demasiados estímulos al mismo tiempo, entonces no podemos hablamos al regreso de la hora del recreo. Venga, recreo y al regreso hablamos de Doctor, haga sus elecciones.